Bueno, los saludo con la paz del Señor, con la paz de Jesús el Cristo, el Mesías prometido. Vamos a continuar en esta oportunidad con algo que es realmente sumamente importante, demostrar los cambios que han hecho en el texto bíblico. Estamos en los libros históricos y cómo han pervertido, tergiversado y adulterado la palabra de Dios para que no tengamos el testimonio que debemos tener y para que haya una realidad totalmente distinta. Cambio de palabras que cambian el panorama y es otra la realidad existente. Para comenzar vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 22, verso 26, que dice esto, es en ese versículo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Esto que he leído está totalmente otra cosa. Eso no es lo que David habló. No es la inspiración de David, no es la inspiración del Espíritu Santo, no es el testimonio que Dios dejó. Eso es un armado, un acomodado de acuerdo a la necesidad de los traductores. Eugenio Nida tenía la orden de ciertas palabras no deben existir y cumplió ese objetivo con el método de equivalencia dinámica. Eso es muy académico, pero simplemente significa cambiar como más se me ocurre. Eso es lo que el sinónimo de esa expresión. ¿Qué es lo que realmente allí dijo David? Escuche con atención. Nosotros tenemos esto. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Muy conocida está. ¿Qué dice el Textus Receptus? Con el bueno eres bueno. Con el bueno eres bueno. ¿Qué pusieron ellos? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Recto para con el hombre íntegro. ¿Por qué? Escuche lo que dice el Textus Receptus. Y con el valeroso y perfecto eres perfecto. ¿Qué han hecho? Eliminaron las expresiones bueno para decir que no existe ningún bueno sino Dios. Jesús lo dijo, pero lo dijo en un contexto adecuado. Con el bueno eres bueno. Está dando testimonio de que hay hombres buenos. Y con el valeroso y perfecto, porque hay hombres perfectos, eres perfecto. Ese testimonio de la bondad, de lo bueno y de lo perfecto en el hombre, afuera. ¿Qué le parece? Vamos a otro versículo en donde es, digamos, sistemático, en donde se habla del pobre, que no aparezca, tratar de eliminar toda la expresión de pobre, de mendigo, en cierto contexto, para que de esa manera no aparezca, porque si no la doctrina de la prosperidad cae en descrédito. ¿Vio? Veamos, 2 de Samuel capítulo 22, verso 28, dice así, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo, porque tú salvas al pueblo afligido, o sea que Dios ahí procede. Mentira. Vamos al Textus Receptus, que dice Casiodoro de Reina 1569. Y tú salvas al pueblo pobre. Y tú salvas al pueblo pobre. Afligido puede estar por cualquier razón, una persona por la maldad de los pecados, y no se lo va a salvar de eso. Mire, cuando Jesús muestra experiencia del infierno, donde están los que ya su día pasaron y se fueron a condenación, están muy afligidos. ¿Y qué le dice Jesús? Yo no puedo hacer nada por usted. La misericordia es en la tierra. O sea que usar como la aflicción como un método o algo para que Dios obre, por lo menos en el infierno no sirve.
Y en la tierra, si están siendo una causa justa de aflicción, Dios no va a proceder. Pero le sirvió esa oración para tapar la realidad de lo que el texto dice. Y tú salvas al pueblo pobre. Dios tiene un cuidado muy especial por los pobres. Entonces, esta versión, cuando habla del pobre, dependiendo qué contexto, cambia las palabras. No quiere que se aparezca la mención de pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, y cuando quieran le podrán hacer bien. O sea que va a haber siempre, pero ellos no quieren ver los pobres. Vamos a otro caso, a otro cambio. Segundo de Samuel capítulo 23, verso 23, versión Reina Valera 1960. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, o sea, los valientes David, podemos decir. Y sigue diciendo, y lo puso David como jefe de su guardia personal. O sea, un hombre que por la valentía, según el contexto como viene, David lo eligió para jefe de su guardia personal. Eso tenemos hoy nosotros, versión Reina Valera 1960. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y lo puso David en su consejo. Dios lo tenía como consejero, David. David lo puso como consejero y nosotros tenemos como jefe de la guardia personal, otra cosa. Este cambio así a lo que se le ocurrió, lleno. Incontable las veces que hicieron esto. Que el texto, la palabra de Dios dice una cosa y ellos pusieron otra, totalmente otra. Veamos aquí otra, donde Dios dice una cosa y ellos lo llevan para otro lado. Primero de Reyes capítulo 2, verso 9, versión Reina Valera 1960, dice, y harás descender sus canas con sangre al Seol. O sea, David, en su día hubo hombres con los cuales él no pudo proceder. Cayó en cierta debilidad por las desobediencias que tuvo con Betsabé y los problemas luego familiares, que no pudo actuar contra los primos, hacer justicia contra los primos, pero cuando él ya moría, le pidió a Salomón que haga lo que corresponde hacer con esas personas. Y este es parte de ese pedido. Y hará descender sus canas con sangre al Seol. ¿Al Seol era que iba a descender con sangre? Nadie llega con sangre allá. Eso ya es un problema. Pero tampoco David dijo que al Seol, porque él no lo podía mandar ahí. No podía hacer que vaya allí. Ahí iba por otros medios. Así que ya de por sí es un error. ¿Qué dijo David a Salomón? Y hará descender sus canas con sangre a la sepultura. Ahí sí podía ser, ¿ves? Entonces, lógicamente, uno puede entender que eso no puede ser, porque no puede un hombre ordenar eso. Lo espiritual y del otro lado. Ya le permite ver que eso no está bien. Pero a la vez de eso, David habló de la sepultura y nosotros tenemos el Seol, un poco más grande, ¿no? Pero es una mentira eso. Así cambian las cosas. El Textus Receptus, que es el testimonio real, dice una cosa, nosotros tenemos otra. Hablamos de otras cosas. Veamos aquí cómo cambian otras cosas más. Primero de Reyes capítulo 3, verso 3, versión Reina Valera 1960, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Había lugares fuera de lo que es el templo, que hasta que el templo se hizo se podía hacer el servicio a Dios. ¿Y qué dice que tenemos nosotros? Que quemaba incienso. Bueno, esa es la expresión que se usa ahí, pero no es la forma que el Textus Receptus habla. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y quemaba perfume en los altos. O sea que lo que se trata de evitar es el acto que Dios recibe, que es perfume para Dios. Eso no quieren. Prefieren hablar del componente químico y con eso conformate. Pero la realidad es que el texto va al perfume que se hacía para Dios. Eso era Entonces te cambian el objetivo, ¿bien? Vamos a ver cómo algo que es sistemático se viene haciendo ya desde
el Pentateuco, y cómo nuevamente cambian una palabra para que todo parezca una esclavitud. Veámoslo. Primero Reyes capítulo 6, verso 12 dice, versión Reina Valera 1960, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, tenemos nosotros. ¿Qué es lo que dice el Textus Receptus? Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos, si tú respetares lo que yo establecí para bien del pueblo, la bondad para el pueblo, la misericordia, los bienes del pueblo, Dios te está hablando de los bienes para el pueblo y nosotros tenemos decreto. Eso es una perversión del texto bíblico. Y entonces todo se ve como una esclavitud. Vamos a otro tema. Aquí vamos a ver un cambio que nosotros no conocemos, ni se habla así, ni nunca escuché yo hasta que no vi el Textus Receptus. Mire esto. Primero Reyes capítulo 6, verso 16, versión Reina Valera 1960. ¿Qué dice? Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Un aposento que es el lugar santísimo. Veamos qué dice el Textus Receptus. Y labró en la casa un oratorio, que es el lugar santísimo. O sea que, en realidad, lo que luego sistemáticamente se menciona como lugar santísimo, ese no era el nombre. El nombre es oratorio. Y esta forma de llamar oratorio, en el Textus Receptus se lo menciona siempre como oratorio, no como lugar santísimo, porque el objetivo de ese lugar era que el pueblo desde cualquier punto del país ore hacia ese lugar. Por eso se lo llama oratorio. ¿Qué se hizo en la versión Reina Valera 1960? Se puso oratorio. Se puso lugar santísimo. Y de esa manera uno dice otra cosa, llama las cosas por otro nombre y no por el objetivo con el cual se hizo. Entonces hablamos de otra manera, no como Dios definió que sean las cosas. Dios determinó que el templo en sí sea un oratorio, un lugar de oraciones, un lugar a donde fluyan todas las oraciones del pueblo de Israel. Cuando se ore hacia ese lugar, porque ese es el lugar de oración, el oratorio. Se eliminó eso porque no quieren que el pueblo ore. Prefieren que digan lugar santísimo y chau. Y eso se siguió haciendo, y lo voy a mencionar una vez más, varias veces, 10 veces como mínimo hicieron ese cambio. Un ejemplo más lo podemos ver en 1 Reyes capítulo 6, verso 20, versión Reina Valera 1960, ya ahí ponen no la palabra aposento, que tenemos anteriormente, sino ya directamente lugar santísimo. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, así lo llamaban, no. Y el oratorio estaba en la parte de adentro. O sea que la forma de llamarlo era oratorio. Yo no lo escuché nunca llamarlo así en la iglesia. Nunca lo escuché por nadie, por ninguna predicación, ningún sermón, nada. Hasta que vi el Textus Receptus. Que el lugar santísimo era como se hizo referencia en un momento, en este momento que leí anteriormente. Pero siempre, luego de esa mención, siempre se lo llamó oratorio, desaparecido del texto bíblico de la versión Reina Valera 1960. Entonces, ¿qué tenemos? Un lenguaje distinto. Vamos a ver aquí cómo se cambia ciertas palabras y entonces el entendimiento es otro lo que uno percibe, el panorama es distinto. Primero de Reyes capítulo 8, verso 18 tenemos esta oración que dice así: bien has hecho en tener tal deseo. Bien has hecho en tener tal deseo. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Bien has hecho en tener tal voluntad. Un poco bastante más. Y así modifican, en vez de tener aquello que realmente es la realidad, la verdad de lo que sucedía y de la forma que se habló, tenemos lo que quisieron poner ahí.
Vamos a otro asunto. Primero Reyes capítulo 8, verso 50, versión Reina Valera 1960. Aquí degradan el grado del delito y de los actos del pueblo degradado, para que no pegue en la conciencia del lector. Escuche con atención. Primero Reyes capítulo 8, verso 50, versión Reina Valera 1960. Y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, infracciones, delito menor, pena mínima, cosa casi accidental. ¿A qué se refería Salomón? ¿Qué dice el Textus Receptus? Escuche con atención. Casiodoro de Reina 1569. Y todas sus rebeliones con que se habrán rebelado contra ti. Se está hablando de cosas grandes, de ofensas grandes contra Dios. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Ofensas mínimas. ¿Vamos a hablar de la misma manera? Olvídese. Vamos a ir a un caso de la reina de Saba, que es tremendo el cambio que hicieron. Este es el primer cambio, pero el otro que viene después es tremendo. Primero Reyes capítulo 10, verso 5, versión Reina Valera 1960 dice: sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, cuando lo vio la reina de Saba, se quedó asombrada. ¿Qué dice el Textus Receptus? Hay palabras cambiadas allí. Casiodoro de Reina 1569. Sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba. ¿Qué tenemos nosotros? Ofrecía. Sacrificaba es la palabra. Esa palabra la aborrecen, la cambian cuando todo lo que pueden. En la casa de Jehová no hubo más espíritu en ella, quedó en shock. Quedó asombrada, tenemos nosotros. Así han cambiado todo, y lo que se percibe, lo que se habla y lo que se entiende es totalmente otra cosa. Más adelante va a aparecer en estos cambios de versículo cuando se hace un cambio tremendo. Nosotros tenemos una cosa y el Textus Receptus dice otra, totalmente otra distinta. Vamos a ver aquí sobre la diosa madre cómo no se la mencionó como lo tenemos nosotros hoy, con nombre y apellido, no, sino que se hizo solamente alusión, pero nosotros tenemos nombre y apellido, ¿por qué? Porque los ocultistas que hicieron todos estos cambios en la Biblia Reina Valera 1960 sabían que aludía a esta diosa madre y le pusieron el nombre en la traducción. Eso no es traducir, eso es introducir ciencias ocultas en la Biblia. Vamos a leer primero Reyes capítulo 14, verso 15, versión Reina Valera 1960 dice: por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. O sea, la diosa madre acera enojando a Jehová. ¿Qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569? Por cuanto han hecho sus bosques enojando a Jehová. Dios nunca llamó por su nombre a la diosa madre pagana, pero hoy lo tenemos así. ¿Por qué? Porque le agrada mucho a los vaticanistas que trabajaron en esta obra, como Carlo Martini, jesuita, que controlaba todo el trabajo de esta obra y lo que hacía Eugenio Nida. Vamos a ver cómo se le sube el grado honorífico a una pecadora idólatra. ¿Por qué? Porque los que hicieron la traducción son idólatras y no pueden condenar eso, hay que gratificar. Veámoslo. Primero de Reyes capítulo 15, verso 13, versión Reina Valera 1960 dice: también privó a su madre Maaca de ser reina madre. Reina madre era el título honorífico, dignatario, que iba a tener, pero fue privada. ¿Por qué? Porque había hecho un ídolo de acera, de la diosa madre. ¿Qué dice allí el Textus Receptus? Y también privó a su madre Maaca de ser princesa, no reina, princesa era el título, porque había hecho eso. O sea que el título era mucho más bajo, ellos le pusieron reina.
Bueno, así son las perversiones del texto, ¿eh? Así es. O sea que originalmente fue privada de ser princesa y ellos pusieron reina madre. Arriba pusieron el tremendo. Vamos a otra situación que es cambiado sistemáticamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, todo. ¿Por qué? Ponen un acto humano cuando en la realidad es una reacción humana. Así que, y en la reacción humana no sucede lo que el acto humano hace. Veámoslo. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 39, versión Reina Valera 1960, dice: viéndolos, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este es en el caso de Elías y los profetas de Baal y de Acera, ¿no? De la diosa madre. Se postraron. Cuando dice se postraron, es la voluntad del hombre de humillarse. No es otra cosa que eso. ¿Eso sucedió? No. ¿Y por qué tenemos eso? Porque se utilizó eso para menoscabar el acto, siempre. Vamos a lo que dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Cayeron, porque la reacción ante la presencia de Dios es caer. No es se postró, eso es voluntad humana. Caer es la verdadera reacción que se genera ante los actos de Dios. ¿Qué hicieron ahí? Lo minimizaron, lo llevaron a un acto natural humano. Así está todo cambiado. Sigamos. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4, versión Reina Valera 1960, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Sabemos que ese pedido fue de quién. Fue de Elías, cansado ya de luchar con Jezabel y los profetas de Baal y de Acera. Entonces le dice: basta ya, Señor, quítame la vida. Eso fue lo que dijo, lo que realmente dijo Elías, no. Y después sigue diciendo Elías: pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569, que dice: oh Señor, quita mi alma. Él pedía que le quite el alma de este cuerpo para que él no esté más físicamente. Que no soy yo mejor que mis padres. Eso del alma, todos los que pudieron eliminar la palabra alma de todo lugar afuera, porque cuando se habla de la vida es de la vida natural, lo que el hombre natural puede percibir. Pero Elías hablaba de lo que no percibe el hombre natural, de lo espiritual. Entonces están hablando de cosas distintas. Mire este cambio, ¿qué le parece este cambio? Qué interesante cambio. Primero Reyes capítulo 19, verso 12. Porque muchos han hablado y predicado esto, pero es mentira. Era otra cosa lo que sucedió ahí, pero está cambiado el texto. No podía hablar otra cosa. ¿Qué dice Primero Reyes capítulo 19, verso 12, versión Reina Valera 1960? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O un silbo apacible y delicado. La mayoría conoce que cuando se fue Elías al monte Sinaí a una cueva y escuchó un silbo apacible. ¿Eso era? No era eso. Escuche bien. Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. O sea que Elías escuchó una voz escuchó Elías. ¿Qué hicieron? No pusieron un silbido. ¿Qué le parece? O un silbo. No han mentido. Elías escuchó la voz del Señor en ese momento. Algunos dirían, son cosas que pasan, pero no deben suceder. Vamos a esto, que esto es bochornoso lo que hicieron aquí. Porque dice una cosa que han predicado mucho y es mentira. Primero de Reyes capítulo 22, verso 34, versión Reina Valera 1960 dice: sobre el día que Acab fue asesinado, murió.
Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de las armaduras. Bueno, eso es lo que todos conocen. Que tiró a la aventura, así al azar. ¿Pasó eso? Vamos a ver qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Mas un varón disparó su arco en su perfección e hirió al rey de Israel por entre la juntura. Lo más preciso posible le apuntó y le tiró. No a la aventura, mire qué mentira que pusieron ahí. Cuando apuntó y tiró lo más exactamente posible, nosotros tenemos que tiró al azar, así al voleo. Qué mentira. Más un varón disparó su arco en su perfección. Hay más de una cosa cambiada así, ¿eh? ¿Sabe cuántas? O sea que es mentira eso que tiró la aventura. Apuntó lo más exactamente posible y cumplió lo que Dios dijo. Vamos a otra situación, en donde el texto dice una cosa y la realidad que el Señor habló es una mucho más fuerte. Segundo de Reyes capítulo 17, verso 14 dice, como la cerviz de su padre, o sea, endurecieron la cerviz como sus padres, dice, los cuales no creyeron en Jehová. Bueno, ahí estaba la parte ocultista desde siempre, en el reino del norte, en Israel. Endurecieron, no escucharon, y dice, los cuales no creyeron. Es como decir que alguna vez habrán creído, pero en esta oportunidad no creyeron. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Como la cerviz de sus padres, endurecieron como la cerviz de sus padres, los cuales nunca creyeron. Jamás creyeron, nunca. Bueno, esos son los que salieron de Egipto, que Moisés oró para que Dios no lo extermine, Dios le perdonó. Esos fueron los que siempre introdujeron la idolatría y el satanismo en Israel y llevaron ahora a la ruina del reino del norte, que fueron transportados a las ciudades de los medos y los persas, los cuales nunca creyeron en el Señor su Dios. Ahí está. Desde que salieron de Egipto hasta ese día nunca creyeron. Los paganos, los idólatras, los brujos, los hechiceros, los satanistas, los masones y rosacruces que salieron de Egipto, ahí está, nunca creyeron. Impresionante. ¿Qué le parece los cambios que hacen? Así modifican el testimonio y uno no asume la palabra de Dios como fue para hablarla con precisión, sino que habla lo que más o menos puede. Vamos a ir al último cambio y cerramos este video, este audio, este programa. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 35, versión Reina Valera 1960, dice, ¿qué Dios de todos los dioses de esta tierra, de estas tierras, ha librado su tierra de mi mano? Pregunta el hombre de Asiria. ¿Qué es lo que realmente preguntó él? Él no preguntó, no dijo eso, no habló en esos términos ni de esa manera. ¿Qué dijo? Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. ¿Qué Dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano? Originalmente se habla de provincia, lo cambiaron a tierras, así nomás. ¿Va a hablar lo mismo usted? De ningún modo, de ninguna manera. El texto lo lleva a otro lado, va a tener que hablar lo que realmente no se habló. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa, continuamos tratando estos temas en el próximo programa. Dios le bendiga y hasta ese momento, si Dios así lo permite.